un trade como ese de Luka por AD, Sí, nadie lo entiende. nadie lo entiende y yo creo que ni el propio Harrison, que fue el que lo hizo, lo entiende. Yo imagino siendo un defensa viendo a Giannis y le digo, vea, pase. O sea, Sí. yo no me meto ahí. Después. O sea, que Giannis se va a clavar y yo digo, bueno, Sí, Giannis, no, ya, hacele. nada que hacer. Bienvenidos a todos a un capítulo más en el que ahora vamos a hablar de la NBA y su actualidad, sobre los contendientes al título y el contendiente a MVP. Juanes, ¿cómo estás? Bro, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? ¿Todo bien? Melo. Vamos a empezar primero hablando sobre los contendientes al título, aprovechando que ya estamos cerca a llegar a los playoffs. Ya casi se acaba la temporada regular. Empezamos primero por la Conferencia del Este, que es la que ya tiene más o menos definidas las cosas, entre comillas. Sí. Por ejemplo, los Cleveland Cavaliers y los Boston Celtics ya están clasificados directamente a playoff. Luego siguen los New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks y Detroit Pistons, que están en el momento, están en el playoff. En mi opinión, están muy cerca porque... La sorpresa. Sí, sí. Son una sorpresa. Sí. Ahí. Pistons. Pistons, sí, obvio. Pistons en la sorpresa La ahí. sorpresa. Que la temporada pasada estaba de último, casi, bueno, descendían si hubiera descenso en la NBA. Pero sí, o sea, me parece que esta conferencia está muy definida ya en cuanto a quiénes pasarán a playoffs y sobre todo a play-in también, porque mira que el último es Miami, pero tiene 5 juegos de distancia contra... De diferencia. Y además, Toronto, que viene detrás de Miami, le lleva 5 juegos de diferencia a Miami a Toronto. Entonces ya es como prácticamente esos primeros 10 ya están... O sea, son esos, los que están en este momento, que, o sea, del 7º al 10º vemos a Atlanta, a Orlando, a Chicago y a Miami. Yo creería que son ya los que queden en el play-in. No creo que haya sorpresas de momento. Sí, yo tampoco. O sea, lo único que se moverá, por ejemplo, sería el cuarto, el sexto, Indiana, Milwaukee y Pistons, a ver cuál queda de cuarto y quinto, sexto. Lo mismo de pronto en el play-in, para ver cuál queda en cada puesto. Sí, pero son esos 4. Esos son los equipos que van a ir a play-in, y a playoff para mí tampoco se moverá, porque tampoco queda mucho. O sea, ya quedan creo que 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, sí, de temporada regular. Entonces, bueno, en mi opinión también quedará así. Ahora profundizaremos un poco más. Vamos a hablar de la conferencia del oeste, que esa sí está mucho más apretada, mucho más reñida, con equipos bastante regulares, otros irregulares, unas sorpresas, otras decepciones. Pero bueno, vamos a empezar primero con, bueno, la gran... no le voy a decir sorpresa porque ya lleva 2-3 años muy buenos, sí. Que son los Oklahoma City Thunder, de la mano de Shai, que ya están recontra clasificados. Luego sigue Rockets, que puede ser una sorpresa que esté de segundo, sí, porque está de segundo. Luego Denver, siguen Los Ángeles Lakers, Memphis y Golden State Warriors, que son los que cierran ese playoff, el top 6 de playoff. Me parece que aquí... No, es que aquí está muy... O sea, muy indeciso, porque... Sí, no, es que la verdad, tranquilamente, pues, porque si vemos, estás esto, como vos decís, Warriors, y te pones a ver el resto de la tabla y está de 11º Phoenix, pero tranquilamente Phoenix puede terminar sexto si gana el resto de los partidos y hay sorpresas en los otros equipos. O sea, tranquilamente Phoenix tiene posibilidad de estar hasta quinto, si no estoy mal, ganando obviamente el resto de sus partidos y ya dependiendo de otros resultados. Pero tranquilamente puede llegar a estar quinto. Entonces es una conferencia que está más peleada que la del este, que ya de por sí, o sea, ya tienes a los equipos definidos. Sí, diría que ahí la tiraste un poco larga con Phoenix, pensando que podría estar quinto. La verdad yo no creo, pues sí puede obviamente... O sea, digo que puede pasar. O sea, de lo apretado que está la conferencia, podría pasar. A ver, pero es que son obviamente 8 juegos de diferencia contra... Sí. Pero puede pasar. Sí, de que puede pasar, sí. Pero sí, o sea, aquí, por ejemplo, no hay ninguno preclasificado ya de entre los primeros 10. Entonces, bueno, vamos a ver qué continúa. Sorpresa, ya dijimos Rockets, que esté de segundo. Los Memphis Grizzlies también se puede considerar sorpresa. Sí. Ya que la temporada pasada fue un desastre. Y con un Morant que viene un poco irregular, con muchas lesiones, entonces la verdad es sorpresa.
Porque está dando la cara prácticamente Desmond Bane en ese equipo. Sí, sí, también es muy cierto. Por ejemplo, Los Ángeles Lakers también ha sido una sorpresa agradable porque venían siendo temporadas muy malas, sobre todo LeBron llevando solo el equipo al hombro. Ahora con la contratación de Luka Doncic han mejorado mucho. Yo creo que, aunque Luka no ha jugado tantos partidos porque ya está más lesionado que disponible. Sin embargo, como que el espíritu del equipo cambió, sí, la verdad es que cambió bastante. Porque si no estoy mal, antes del trade teníamos a unos Lakers octavos, novenos. Doncic no juega un par de partidos. Cuando llega, Lakers los gana. Llega Doncic, entonces los rivales ya son como... Ya Doncic es otra cosa, Doncic y LeBron. Sí, es que solo la presencia cambia. Sí, es verdad. Al igual que en los Golden State Warriors con, para mí, el mejor jugador, Jimmy Butler, cuando llegó a los Golden State. Te dije que te ibas a enamorar de él, me dijiste que no y ya estás totalmente enamorado de ese jugador. No, sí, es que para mí siento que no se ha visto tanto como uno esperaría, como lo fue en Miami en las estadísticas, que son partidos de 25, 30 puntos. Pero se le ve como lo mismo que pasó con Lakers. Llegó Luka, entonces se sintió el equipo diferente. Creo que es lo mismo que está pasando con Warriors. Llega Butler, le da como un respiro a Curry porque no es toda la presión sobre él. Entonces se dividen un poquito como esa presión del equipo, de ser el líder del equipo. Entonces ya se podría decir que son dos líderes porque Butler tiene una experiencia, ya prácticamente 15 años en la NBA. Entonces ya es un veterano, y veterano en el buen sentido. Sí. Porque llega con experiencia al equipo, y más que todo que Warriors es un equipo, digámoslo así, un poco mixto, porque tiene veteranos, Curry, Draymond Green, Butler, pero también tiene jóvenes como Podziemski con 21 años, Muri con 24, Kuminga con 22. Entonces vienen a aportar. Yo digo que viene Butler a aportar al equipo, y se ha visto obviamente en la temporada 16-2. 16-2 desde que llegó Jimmy al equipo. Sí, se ha visto un total cambio. Sobre todo para mí, que he visto algunos partidos en la defensiva de Warriors que antes parecía horrible. Sí, es la verdad. Desde que llegó Butler han mejorado muchísimo, y también lo podemos ver solo en las estadísticas. O sea, antes de que llegara Butler estaban peleando por entrar a play-in de 10º y 11. Ahora están en playoff y luchando por mantenerse ahí en playoff de sextos. Entonces es una sorpresa muy agradable también. Podemos hablar un poco de la decepción por encimita de lo que ha sido Dallas Mavericks. Sí. Que viene de ser finalista el año pasado contra Celtics. Y está en play-in, en puestos de play-in, pero está muy cerca también está como ahí, como diría Fabricio, sale al límite, ¿no? Sí, al límite. Sí, y creo que es directamente por malas decisiones en la organización, porque un trade como ese de Luka por AD... Sí, nadie lo entiende. Nadie lo entiende, y yo creo que ni el propio Harrison, que fue el que lo hizo, lo entiende. Sí. Porque directamente mencionó que la defensa ganaba campeonatos, pero no tendría sentido porque Luka es un buen defensor. No es contendiente a defensor del año, pero es un buen defensor. Sí. Y además... Anthony Davis con todas las lesiones, claro, lo propenso que esas lesiones. Es más, llegó un partido y ya se lesionó por 2 meses. Entonces, sí. Y ahí pierdes. Además de eso, tenés solamente a Kyrie y, digámoslo así, por debajo Klay Thompson, y lo peor, llega Kyrie y se lesiona el ligamento cruzado para finalizar su temporada. Entonces quedas con un Klay Thompson que no es el Klay Thompson de 2017, 2018. Entonces quedas ahí como a la deriva, porque no, y te toca llamar gente de la G-League para que vengan a jugar, y esos también se lesionan. Entonces estás un poco jugando prácticamente con lo que tienes. Sí. Entonces sí. Un poco jugando al modo carrera pero el modo carrera a los malos. Carrera a los malos. Que no logras nada. Sí, o sea, la verdad, una mala gestión de los Dallas Mavericks. Y ya podemos seguir hablando de lo que va a ser el MVP, de los aspirantes al MVP de la temporada en
NBA que está bastante parejo en ese ámbito. ¿Cuáles son? Contanos. Sí, en ese momento, a día de hoy, tenemos primero a Jokic, Nikola Jokic de los Denver Nuggets, segundo a Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma, tercero Giannis Antetokounmpo y por último Jason Tatum, que por ahí también entraría en su momento Doncic, pero luego de la lesión ya no está como habilitado para ganar premios. Por ahí también entraría Jimmy Butler. Para mí sí, sería fundamental meterlo ahí porque si no sería una falta de respeto a este deporte. Y los que mencionaste, por ejemplo, Shai Gilgeous, que bueno, que lleva una racha impresionante, como 64 partidos consecutivos con 20 puntos o más. Sí, es impresionante, o sea, un jugador así, o sea, no se consigue en cualquier lado. Sí, no, y uno cree que es algo nuevo en Shai, este tipo de juego, pero si te pones a ver los partidos de hace 5 años, cuando aún estaba en Clippers y jugaba igual, solamente que no jugaba la misma cantidad de minutos como lo hace ahora en Oklahoma. Sí, así es. En esta temporada está promediando 33 puntos. Es gigantesco, pues, o sea, promediar uno por encima de 30 puntos es brutal porque la cantidad de puntos que anota, o sea, lo influyente que es en el equipo, porque me imagino, no me imagino, por ejemplo, en Oklahoma sin Shai cómo sería, o sea, sería, para mí, en mi opinión, sería para abajo impresionantemente, porque, o sea, es un jugador que te promedie, bueno, solo con la racha que estás diciendo, que te dé 20 puntos mínimo por partido. Mínimo en cada partido. Es muchísimo, la verdad. Sí, no, y además que con ese promedio que tú mencionas de 33 puntos por partido, rompe la racha de la mayor cantidad de puntos por partido de Oklahoma, que lo tenía Kevin Durant con 32 puntos. Entonces ya estás hablando de algo histórico, porque Kevin Durant... Estás hablando, sí, de superar una leyenda. Sí. De convertirse él en... Sí, prácticamente, leyenda. Y siendo tan joven, porque tiene todavía una carrera por delante, no estamos hablando que tenga 30 años. Claro. Y bueno, mencionas también a Nikola Jokic, el Joker. El Joker. Que sin ninguna duda siempre es aspirante al MVP por todo lo que hace. O sea, no solo puntos, sino puntos, rebotes, asistencia. En estos días veía los máximos jugadores en hacer triple dobles en la NBA y creo que estaba en puesto 3. Tercero, sí. Sí, está de tercero por debajo de... El primero es Westbrook. El segundo, la verdad, no me acuerdo. Oscar Robertson. Oscar Robertson. Y tercero, Nikola Jokic. Es algo también que juega con una facilidad impresionante. O sea, juega como sin ganas. Sí. O sea, uno lo ve jugar y es como si este man no le mete ganas al partido, pero igual te clava 30, 10, sí, 10. Como que facilito. Incluso lo ha dicho, que no le gusta su trabajo. O sea, lo hace porque sí, no le toca, pero no sé. Sí, como por jugar. Sí. Como que... Y mira, acá justamente estoy viendo los números de Jokic y tiene una probabilidad de ganarlo del 59.8%. Y lo sigue Shai con un 32.7%, entonces está un poco... Y sí, también podemos ver que Jokic no está tan lejos de Shai en términos de puntos, que es lo que más influye en la NBA. Promedia 29 Nikola Jokic. Y aparte es un jugador, lo que decíamos, es muy completo. O sea, no solo te da puntos, sino aparte de rebotes, asistencias, también es muy buen defensor. Por lo que, o sea, es un jugador completísimo, que la verdad yo siempre le daría el MVP. Creo que en la temporada que no se le dieron por dárselo a Embiid, creo que era por dárselo a otro. Sí, como más que para parar esa racha. Sí, porque más tranquilamente exacto, lo ganaba. Lo merecía. Sí. O sea, más que él no se lo mereciera, era por dárselo a otro para no seguir con lo mismo y se volviera tan aburridor como, bueno, siempre sí, se como lo tan, mismo. Sí. Y si nos podemos a mirar a Embiid, no es un jugador... Sí, o sea, que digamos trascendental en la liga, pues, exacto, no es mayor cosa, pues, sí. Aparte de las lesiones que también mantiene lesionado, pero, o sea, sí, Nikola Jokic siempre ha sido un jugador que a mí personalmente me ha gustado, con el lanzamiento de triple también un poco ortodoxo, pero le funciona. Sí, o sea, mira, promedia 1.9 triples por partido, y Shai, que digamos debería ser un poco más anotador por la posición en la que juega, tiene 2.2, entonces tampoco no están tan lejos en el tema de triples. Sí, verdad. Podemos seguir ahora con Giannis, que también lo mencionabas, Giannis, que
pues tiene un físico parecido al mío, como lo pueden notar. Sí, con los hombros que parecen una cabeza normalmente. Sí, no, increíble lo de Giannis. Sí, o sea, yo imagino siendo un defensa viendo a Giannis y le digo, vea, pase. O sea, sí, yo no me meto ahí. O sea, que Giannis se va a clavar y yo digo, bueno, sí, Giannis, no, ya, nada que hacer. Sí, es más, ni me quedo intentando sacar la falta porque sé que me da una estrellada. Sí. Pero sí, promedia 30 puntos por partido. También 12 rebotes, que es también una de sus fortalezas. 12 rebotes. Los rebotes. Y algo que le ha agregado también a su juego, las asistencias, porque antes me acordaba yo que antes él era muy individualista, que siempre intentaba buscar la jugada de él, irse contra todo el mundo, aprovechar su físico, pero ahora pienso que ya él está como pensando un poco más en el equipo, como buscando, bueno, si él no tiene el tiro bueno, buscarle el mejor tiro al compañero. Y pienso que eso lo empezó a bueno, no sé si a estudiar, pero a cambiar un poco con la llegada de Lillard, ¿no? Porque claro. Digamos que cuando Giannis penetraba, o sea, él veía el aro y no veía para afuera, porque no tenía como alguien de tanto nivel de confianza para tirársela afuera. Ya tienes a Lillard, uno de los mejores tiradores de la historia. Entonces sí, creo que por eso ha aumentado un poco sus asistencias. Vemos también que Milwaukee, con un récord en ese momento de 38 y 30, están ahí en la lucha un poquito. Sí, Milwaukee, o sea, Milwaukee siempre, yo creo que todas las temporadas siempre es contendiente. Sí, y más que todo por Giannis, porque Giannis viene ya desde el campeonato en el 2021, viene en una racha de que Bucks siempre es candidato. Y creo que también lo que decías es muy importante, o sea, a partir de la llegada de Lillard, que obviamente es un gran jugador en la NBA, creo que también otros jugadores se ha potenciado, como puede ser el caso de Brook López, que a mí me parecía un jugador muy normal antes de que llegara Lillard, por ejemplo, y ahora se ha potenciado, sobre todo en el tiro de tres. Me ha parecido que ha pegado un glow up interesante. Sí, y además la nueva adquisición en este último off-season de Kyle Kuzma. Sí. Que uno dice, bueno, Kuzma es un jugador normalito, pero es que bueno, lo tenías jugando en Wizards. Sí. En Wizards. Sí, también... hasta LeBron es un jugador normalito en Wizards. Sí, y ahora también pegó su pick. Es cierto lo de Kuzma. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos Milwaukee Bucks que llevan también... Me gustaría la verdad verlos en una carrera larga en los playoffs. Me gustaría verlos, no sé, en unas finales de conferencia. Sí, puede ser. Tal vez con Caps, me gustaría, sería una buena serie. Sí, puede ser. Está de quintos. No llegan tan favoritos como antes, porque casi siempre está como el primero, segundo. Ahora está un poquito relegado abajo. Pero bueno, podría ser, ¿por qué no? Y el último que dijiste en la lista candidato es Jason Tatum, que bueno, que siempre es como la cara de esos Boston Celtics, esos rebeldes de Boston. Rebeldes de Boston. Que bueno, o sea, promedia Tatum 27 puntos por partido, en los rebotes casi 9 puntos y casi 6 asistencias también promedia. Me parece que sí, Tatum también es un jugador muy interesante, o sea, y creo que el entrenador Joe Mazzulla lo ha sabido potenciar mucho en el sentido de que también piense más en el equipo, porque Tatum también siempre pensaba mucho en su triple o en sus puntos o en hacer su jugada, porque tiene mucha habilidad, o sea, nadie lo va a negar, pero también es verdad que a veces la elección de tiro no era la indicada o tenía un compañero abierto que era mejor, que estaban mejor ubicados y él tomaba su tiro. Pensaba un poquito más como en ser él, la estrella, la anomalía Tatum. Exacto, sí. O sea, pensaba en los números de él. Pienso que también, o sea, por eso precisamente de pronto pueden bajar un poquito sus números, pero creo que es en beneficio del equipo y se puede ver también en los dominadores que son los Boston Celtics. Cuando uno ve un partido de Celtics, a mí me gusta mucho ver a Celtics porque es un deleite verlos jugar. Casi siempre hacen jugadas. Sí, es una rotación constante prácticamente. Exacto, Tienes 24 segundos y parece que tuvieran un minuto porque todos la tocan. Sí, exacto, todos la tocan. Siempre se demoran. Si ellos pueden levantar los 20, o sea, se demoran exactamente como 23 segundos rotando el balón, tratando de buscar el mejor tirador. Entonces me parece que es un juego muy atractivo y que Tatum se ha potenciado ahí en este esquema. Bueno, y ese movimiento de balón que hablamos de los Celtics se ve reflejado directamente en el récord que tienen, ciertos segundos en la conferencia, 50 y 19.
Sí, es bastante impactante. 50-19. Me extraña un poco. Tantas derrotas, ¿no? Tantas derrotas. Porque... No, te iba a decir, me extraña un poco que teniendo como a Caps primero, si te pones a ver los partidos de Caps, no es como Donovan Mitchell 45 y el resto 10, 15, sí. Sino que son más distribuidos. Sí, como que se reparten, como que bueno, Mitchell hizo 20, Garland 15, Mobley 15. Como que cada uno aporta su granito. Sí, cada uno aporta su granito. Y yo creo que precisamente por eso no está, por ejemplo, Donovan Mitchell en la lista. Claro. Pero tenemos, ya si nos vamos más allá en la lista, tenemos sexto a Evan Mobley con un promedio de 18.6 puntos. Son números de MVP, pero lo tenemos ahí de sexto. Sí, lo tenemos ahí en la lista. Y décimo... Jaren Allen, séptimo, promediando 13.6, pero te promedia 10 rebotes. O sea, te está promediando un doble-doble. Sí, y creo que en la defensa de pronto también puede ser uno de los aspirantes a mejor defensor del año. Lo tenemos ahí. Y bueno, décimo, cerrando ese top 10, tenemos a Garland. Ahora que estamos hablando pues de Caps, tenemos a Garland. Que a mí... para mí es uno de los jugadores preferidos míos. ¿Que más te gustan? Sí, de los que más me gusta ver, porque es un poco como muy... No sé, me gusta cómo juega como tranquilo. O sea, no van primeros en el ni con un récord de 56-12, ¿no? Él está jugando a lo que él quiere. Está jugando en el barrio. Sí, está jugando en el barrio, sí. Sí, o sea, de los Cleveland Cavaliers también, para hablar un poquito de ellos, impresionante la temporada que están haciendo con apenas 12 derrotas. Nadie se lo esperaba, o sea, eso es otra sorpresa agradable, ¿no? Porque nadie, o sea, venía haciendo buenas temporadas, pero nadie pensaba que iba a ser primero y con tanta diferencia, porque, o sea, tienen, por ejemplo, 6 partidos de diferencia con respecto a Boston, y ya está obviamente recontraclasificado. Me atrevería a decir que también está muy recontraclasificado como primero. O sea, que nadie le quita el primer puesto a los Cleveland Cavaliers. Sí. Y nada, me parece que podrían ser también, si los logran mantener en los playoffs, por supuesto, favoritísimos al título. Sí, muy favoritos, sí. Y bueno, sin mucho más que decir, este sería el análisis de hoy, el capítulo inicial de la NBA. Díganos ustedes en los comentarios qué piensan que va a pasar con los playoffs, qué equipos creen que va a dar la sorpresa, o cuáles también se van a quedar fuera de la gran cita final de los playoffs. Y pues, sobre todo, ese último tema que estamos hablando, quién para ustedes debería o quién va a ganar el MVP de esta NBA. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.